incuestionablemente es necesario trabajar esotéricamente sobre sí mismos, si es que en realidad de verdad queremos una transformación radical. Sin embargo, no es posible que exista en nuestras vidas una real conjunción en el trabajo o con el trabajo esotérico si antes no amamos el trabajo. Necesitamos tener un verdadero afecto, un verdadero cariño por el trabajo esotérico gnóstico. Solo así podría realizarse una conjunción en nuestras vidas con el trabajo esotérico. En tanto esa conjunción con el trabajo no se haya realizado, indubitablemente seríamos incapaces de comprenderlo integralmente. Se requiere sentir afecto por estos estudios. Muchas gentes llegan a conocer la enseñanza, llegan a entender el cuerpo de doctrina hasta cierto punto, pero no se deciden de verdad a trabajar sobre sí mismos. Esto se debe a que cada persona tiene en su interior un cúmulo de elementos indeseables que jalan en distintas direcciones, que apuntan hacia diferentes intereses. Hay quienes dicen, bueno, yo iniciaré el trabajo esotérico gnóstico cuando logre mejorar mi situación económica. Voy ahora a conseguir dinero y después sí, me dedico de lleno a la gnosis. Hay quienes dicen, tengo un problema de familia y en tanto ese problema continúe no podré entrar de lleno en el trabajo. Hay quienes dicen, bueno, yo actualmente soy un estudiante, estoy para graduarme en ingeniería o medicina, etcétera, 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 y por eso no puedo dedicarme de lleno al trabajo esotérico. El día que termine mis estudios me dedicaré de lleno, ahora no. Así que esas gentes con su modo de pensar están demostrando que no le tienen afecto, cariño de verdad al trabajo esotérico Cristo. Cuando uno ama algo, se sacrifica por lo que ama. Pero si no ama, ¿cómo podría sacrificarse? Que uno se dedique de lleno al trabajo. Se requiere ante todo amarlo entrañablemente. Si uno no ama el trabajo, pues no es posible que se forme la conjunción con ese trabajo esotérico. Si no hay conjunción del trabajo con nuestras vidas, obviamente no trabajaremos, eso es todo. Nos contentaremos con
leer algunas obras, y hasta asistir a las conferencias, etcétera, pero no trabajaremos. He ahí lo grave. Cuando no se trabaja las enseñanzas que aquí nosotros damos en tercera cámara y que hacemos conocer a través de nuestros libros, indubitablemente no se puede comprender tampoco el trabajo esotérico gnóstico. Recuerden ustedes la parábola del mercader en el Evangelio de Cristo, el caso aquel de un mercader que quiso apoderarse de una perla preciosísima. Sucedió que no tenía cómo de momento apoderarse de la misma. ¿Qué hizo? La vendió. Vendió todo lo que tenía, todos sus valores, en fin, todo lo que poseía, con tal de conseguir esa perla preciosa. La consiguió. Así también el trabajo esotérico es una perla preciosa. Para conseguirla tiene uno que dejar toda clase de intereses secundarios. Abandonar todo lo que en el mundo pueda atraer y dedicarse exclusivamente al trabajo. Como quiera que poseemos diversos agregados psíquicos dentro de nuestro interior, que personifican la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos estos diversos elementos incuestionablemente jalan, como ya dije, en distintas direcciones. Apuntan hacia los más diversos intereses. Tienen su energía psíquica involucrada en tales o cuales intereses, en tales o cuales valores, etc. Tiene uno naturalmente, o debe uno naturalmente, liberar su energía psíquica involucrada en estos o en aquellos valores. Si uno consigue liberarla, entonces puede concentrarla, dijéramos, en esa perla preciosa que es el trabajo esotérico nuestro. Cuando uno libera su energía, cuando la saca de los intereses materiales, de los intereses egoístas, cuando la extrae de los deseos pasionales, cuando se la arranca a lo que no tiene importancia, cuando la concentra en una sola dirección, que es el trabajo. Obviamente se forma la conjunción con el trabajo, y entonces de lleno se dedica uno al trabajo sobre sí mismo. Esto conduce naturalmente a transformación radical. Es necesario, pues, ir comprendiendo esto, si es que en verdad anhelamos la transformación. Indubitablemente, el amor por el trabajo es básico. Pero al hablar de amor, tenemos que ser juiciosos en el análisis. No olviden ustedes que yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión. La palabra amor en sí misma es un poco abstracto. Necesitamos especificarlo para saber qué es eso
se llama amor. Ante todo, nos toca consultar un poco el Evangelio de Cristo. El gran Kabil Jesús dijo: en que os améis los unos a los otros, probaréis, demostraréis que sois mis discípulos. También hay otra frase del gran Kabil muy interesante: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O no hagáis a otros lo que no queráis que se os haga a ti mismo. La gente, al escuchar las palabras del amor, sienten que algo les llega al corazón, pero como quiera que tienen la mentalidad del estado subjetivista, como quiera que no han dado objetividad a su pensamiento. Obviamente no captan la honda significación de tal palabra. Es necesario e inaplazable entender lo que es amor. Aquella frase en que no hagáis a otro lo que no quiera que se os haga a ti mismo podría ser traducida así: seos conscientes de los otros, es decir, de tus prójimos y de ti mismo. Aquella otra: amaos los unos a los otros como yo he amado, podría ser traducida: seos conscientes de los otros y de ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo puede ser traducido: seos conscientes de la divinidad que hay en vuestro interior y del prójimo y de ti mismo. Así pues, necesitamos hacernos conscientes de eso que se llama amor. Podría traducirse como conciencia. ¿Cómo podría uno amar a sus semejantes, es decir, comprenderlos, si uno no es consciente de sus semejantes? Debemos hacernos conscientes de nuestros semejantes, si es que verdaderamente queremos comprender. Y solo comprendiéndolos sentiremos por ellos amor. Pero para podernos hacer conscientes de nuestros semejantes, necesitamos hacernos conscientes de sí mismos. Si un hombre no es consciente de sí mismo, ¿cómo va a ser consciente de sus semejantes? Y si no es consciente de sus semejantes, ¿cómo podría comprenderlos? Y si no los comprende, ¿cuál sería su conducta con relación a ellos? Esto es importante. En el trabajo esotérico gnóstico tiene que haber afecto por el trabajo, pero no podría haberlo si no lo comprendiéramos. La comprensión es fundamental. Bueno, continuando hacia adelante, prosiguiendo con esta disquisición, diremos lo siguiente. Hay tres clases de amor. Cuando algún discípulo pregunta a Jesús en Cristo, o de esta cosa, porque existe el amor meramente sexual, existe el amor
puramente emocional. Y existe el amor consciente. En uno de nuestros rituales decimos, amor es ley, pero amor consciente. Muchas gente se entiende únicamente por el sexo, nada más. Esto es amor sexual. Otros hay quienes tienen su centro de gravedad en la emoción, es decir, cultivan el amor meramente emocional. Tal amor emocional entre las personas indubitablemente gira hacia el odio o viceversa. Es inestable. Está lleno de amarguras, pasiones, miseria, etc. Por tanto, no podría calificarse como un amor vicioso en el sentido completo de la palabra. Incuestionablemente, solo el amor consciente merece nuestra veneración. Pero para que exista el amor consciente, se hace indispensable, ante todo, trabajar sobre sí mismo, para eliminar de sí mismo los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargan. De lo contrario, no habría amor consciente en nosotros. ¿Cómo podría tener amor consciente alguien que es puramente emotivo? Un sujeto XX lleno de celos, lleno de recelos, etc. Para que ese amor consciente nazca, hay que eliminar los elementos de la pasión, los celos, las riñas, etc. Hay que eliminar elementos puramente sensuales, etc. Y aprender a colocarse siempre en el punto de vista ajeno. ¿Cuán difícil es aprender a colocarse en el punto de vista ajeno? ¿Cuán difícil? Quien se eleva, quien aprende a sentir amor consciente, sabe colocarse en el punto de vista ajeno. Aquello de no hagáis a otros lo que no quieras que se haga a ti, puede traducirse: seamos conscientes de los demás y de ti mismo. Si uno se coloca en el punto de vista ajeno, fracasa mentalmente, no llegará a amar conscientemente jamás a nadie. Pero para colocarnos en el punto de vista ajeno, tenemos nosotros que dejar a un lado el amor propio. Desgraciadamente las gentes han sido fabricadas de acuerdo con el modelo del amor propio. Es obvio que nosotros debemos capa tras capa ir eliminando de sí mismo los distintos aspectos del amor propio. Gran parte de eso que se llama amor, que hombres sienten por las mujeres o viceversa, en el fondo no es más que una extensión del amor propio. Es muy difícil eliminar de sí mismos el amor propio. El yo del amor propio debe ser desintegrado, debe ser anulado, debe ser reducido a cenizas, si es que en verdad nosotros queremos aprender a ver el punto de vista ajeno. Normalmente
Nadie sabe ver el punto de vista ajeno. Nadie sabe situarse en el puesto de los demás. Cada cual está tan dominado por el yo del amor propio que ni remotamente se le ocurre pensar en colocarse en el puesto ajeno, en el punto de vista de los demás. Si uno elimina de sí mismo el yo del amor propio, da un gran paso. Y si consigue eliminar aquellos agregados cívicos que personifican claramente la arrogancia, la superioridad y la intolerancia, obviamente realizará avances extraordinarios, porque la arrogancia precisamente, eso de creer eso que nos hace sentir a nosotros personas muy grandes, que nos hace comportarnos ante los demás de una forma hasta déspota, es obsceno para el despertar de la conciencia. Una persona arrogante no podría amar a sus semejantes jamás. ¿Cómo los amaría? La superioridad. ¿Qué diremos de ese yo de superioridad? ¿Por qué hemos de sentirnos nosotros tan importantes ante nosotros, ante el prójimo? Si nosotros no somos más que míseros gusanos del lodo de la tierra. Eso de la superioridad, de creernos superiorizados, es obvio para el despertar. Y en cuanto a la intolerancia, esta nos conduce a la crítica. Vemos los defectos del prójimo, pero no vemos los nuestros. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que hay en el nuestro. Solo cuando uno se coloca en el punto de vista ajeno, entonces aprende a ser más tolerante con el prójimo. Y como resultado desaparece la crítica destructiva y perjudicial. Si hace necesario, pues, aprender a colocarnos en el puesto de los demás. De fulano de tal robó. Estamos seguros nosotros de no haber robado a alguien jamás. ¿Quién podría decir que fulana de tal adulteró? Estamos seguros de que jamás en la vida hemos adulterado. Que Sutano está cometiendo tales o cuales desórdenes. Estamos seguros de no haberlos cometido nosotros. Claro, cuando uno desarrolla la tolerancia, esa crítica destructiva desarrolla. Ella necesita desarrollar la tolerancia, pero para que la tolerancia se desarrolle en nosotros, hay que eliminar los agregados psíquicos de la intolerancia. Solo así podrán hacer en nosotros la tolerancia. Eso es claro, completo, en el sentido más trascendental de la palabra. No se admira ver cómo se critica el prójimo. Si nos colocáramos en el punto de vista del prójimo, si por un momento cambiáramos nuestra personalidad por la del prójimo, comprenderíamos al prójimo y entonces no criticaríamos.
resulta muy importante aprendernos a colocar en el punto de vista ajeno, en el puesto del prójimo. Esto es indispensable. Desgraciadamente las gentes no saben ver el punto de vista ajeno. Por eso fallan, lamentablemente. Incuestionablemente, la conciencia es lo interesante. Y la conciencia es amor. Amor, conciencia son dos partes del mismo. Si uno se propone verdad, hacerse consciente de sí mismo, se hará consciente de los demás. Causa asombro ver, por ejemplo, los torturadores del prójimo, aquellos que torturan a otros. ¿Cuán inconscientes son? Porque al estar torturando a otros, a sí mismos se están torturando. Si uno tortura a otra persona, más tarde será torturado. Es el peor de los negocios. Uno tiene que ver todos esos aspectos. Si quieren en verdad realizar progresos extraordinarios en el campo del ser. Cuando uno viene al trabajo esotérico gnóstico, hay una pugna terrible, espantosa, entre los valores pasados y el trabajo que ha de realizar. Como les dije, existen múltiples intereses. Dentro de nosotros hay múltiples agregados psíquicos apuntando hacia diversos intereses de orden económico, político, social, pasional, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso precisamente impide que se entre de lleno en el trabajo esotérico. Pasar de esa fase a otra, en que uno deje todo por el trabajo esotérico, es lo radical. Es lo definitivo. Abandonar todas las cosas del mundo para dedicarse al trabajo esotérico. Desgraciadamente las gentes no piensan así. Por lo común, los estudiantes, los aspirantes, pasan largo tiempo entre el pasado, el futuro, entre los valores, dijéramos, pasados y el trabajo nuestro. Se forma una especie como de algo amorfo, incoherente, que se quiere trabajar, pero que no se entrega de lleno. Conclusión, pues la gente pierde mucho tiempo. Al fin los que se resuelven, a trabajar sobre sí mismos. Pero cuán pocos son los que de verdad se resuelven a dejarlo todo por la perla preciosa. Se necesita una transvalorización de la vida, de los valores que en ella tenemos. Obviamente, mis queridos hermanos, lo fundamental en realidad de verdad es la aniquilación budista. Los teósofos le tienen terror a la palabra aniquilación. Dejar de existir, dicen, esto es pavoroso. Pero se necesita pasar por la gran aniquilación budista. Dejar de existir aquí y en todos los mundos. No tenerle miedo a la muerte. Desafortunadamente la gente teme a la muerte. Y inconscientemente ofrecen resistencia a estas inseguridades. Ustedes mismos que me están escuchando, ¿están seguros de no estar en este momento ofreciendo alguna resistencia a la explicación que estoy dando sobre el trabajo esotérico? ¿Están seguros algunos de ustedes de no estar aburridos en este momento, de no estar bostezando?
¿No sienten ustedes que al hablarles yo en esta forma, algunos de ustedes no sienten que se vuelve un poco árida la enseñanza? En cambio, si yo me pongo a hablarles en este momento a ustedes sobre la lotería, o sobre cómo mejorar la situación económica, o cómo lograr el éxito del amor, o algo así por el estilo, te aseguro que no bostezaría. Me vale referirme directamente al trabajo sobre sí mismo y a eso que se llama aniquilación budista. Incuestionablemente, en el fondo, cada uno de ustedes se provoca una resistencia subconsciente. ¿Por qué? Porque de ninguna manera el ego dejar de existir. El ego rechaza este tipo de enseñanzas porque apuntan contra su mismísima existencia. ¿Hay alguno de ustedes que tenga ganas de no existir? Porque ustedes quieren existir aquí y en el más allá. Algunos de ustedes dirían, bueno, yo tengo ganas de no existir más en el mundo físico. Quisiera desencarnar. Pero ¿con qué secreto deseo piensan así? Sencillamente porque anhelarían vivir en los mundos superiores. Eso es claro, pero en una situación social un poquito mejor. ¿Por qué los curas, por ejemplo, tienen tanta gente? Porque los curas no le ofrecen la doctrina de la aniquilación budista a sus afiliados. Al contrario, les ofrecen el cielo mediante cómodos pagos, es decir, les dan el pasaporte para el cielo, una vida cómoda en el más allá, gozando toda clase de honor. Si la viuda deja una buena fortuna, por ejemplo, a la parroquia, se le da a cambio el pasaporte para el cielo. Esto es claro. Así puede haber sido un individuo un gran asesino, un gran criminal, pero basta que se confiese en su cura para que tenga el pasaporte para el cielo. Ahora, si deja un dinerito más el señor cura antes de morir, pueden ustedes estar seguros de que según el señor cura se iría derechito al cielo. Ni siquiera pasaría por el purgatorio. Sería feliz. Y eso atrae, gusta a la gente, tiene mucho problema. Porque a Alejo no le gusta en modo alguno que alguien le ponga una pistola en el pecho. Ya está aquí. Por ejemplo, ahí me llegan cartas de todo Centroamérica, de todo Sudamérica. Me preguntan por chakras, me preguntan por iniciaciones, poderes, posiciones sociales, posiciones dentro del mismo movimiento gnóstico, situaciones económicas, cuestiones de amores y amorío, etc. Pero muy rara vez en la vida he recibido alguna carta relacionada con la disolución del ego. Por lo menos en este momento no recuerdo haber recibido una carta en ese sentido. Todos me piden poderes, grados y señorío, dinero y posiciones dentro del movimiento gnóstico, etc. Pero con gran dolor no encuentro una carta de alguien que esté luchando por cambiar radicalmente. No encuentro una carta de alguien que esté luchando por disolver el ego. No encuentro una carta de alguien que esté entregado de lleno a la muerte del sí. No, eso sí, morir, vivir todo, aunque sean magos negros, no importa, pero vivir. Eso es lo que quieren. Sí, ser grandes, ser señores, ser poderosos, pero sin tomarse la molestia de morir.
Y resulta que solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Pero no quieren entender. Algunos se quejan, sus cartas, que dicen que todavía no logran salir conscientemente de los trabajos, que todavía ellos quisieran estar iluminados, pero no reciben todavía los mensajes de los mundos superiores, etcétera, 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 y otras tantas. ¿Ya? No quieren darse cuenta que la iluminación no es posible lograrla si antes no se ha liberado la conciencia. No quieren darse cuenta que la conciencia no se emancipa jamás, si no se destruye primero el ego. Eso no quieren darse cuenta. Ellos quieren estar iluminados, pero sin destruir el ego. Absurdo, pero así son, y ni modo. Habrán en el mundo, mis estimables hermanos, muchas escuelas. Las hay y fascinantes, encantadoras. Órdenes místicas de toda especie, sectas, pero de nada sirven si uno no muere en sí mismo. ¿De qué sirven todas esas escuelas que no enseñan la destrucción del mí mismo? Si la muerte no, la iluminación, la emancipación no viene sino con la muerte. De manera que si uno no muere, está perdiendo su tiempo, miserable. Y para morir en sí mismo, tiene que amar este trabajo. Tiene que tenerle un afecto, tiene que tenerle cariño. Porque una cosa es recibir la enseñanza aquí en grupo, y otra muy distinta, por cierto, hacer conjunción de nuestra vida individual, privada, con el trabajo. El trabajo crístico. Uno puede escuchar aquí todo lo que digamos, pero si no trabaja sobre sí mismo, ¿cómo podría transformarse? De ninguna manera. Actualmente la humanidad tiene una psiquis completamente anormal. ¿Por qué? Porque tienen embotellada la conciencia entre el ego, es decir, poseen conciencia egoica. La conciencia enfrascada entre los distintos agregados psíquicos que constituyen el mí mismo se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Indubitablemente sí, mientras uno tenga la conciencia embutida en su ego, es anormal, posee una psiquis anormal. Constantemente se oyen casos de gente que son llevadas por los extraterrestres a través del espacio. Aquellos que han viajado han sido llevados en naves cósmicas. De regreso siempre han manifestado que estuvieron metidos dentro del laboratorio de alguna nave de esos. Siempre se les examina dentro del laboratorio. Después se les deja en paz, se les da su paseo y se les trae de regreso al lugar donde se les tomó. Es claro que esas grandes naves cósmicas, manejadas por hermanos de otros mundos, poseen laboratorios maravillosos. Pero ¿por qué se llevan a los terrícolas y los meten dentro de los laboratorios? ¿A ustedes no se les ha ocurrido pensar alguna vez en eso? Pues sencillamente porque los terrícolas son criaturas que tienen la psiquis en estado anormal. No son personas normales. Son criaturas de una psiquis muy extraña, muy rara.
viven en estado sonambúlico. Ese es uno de los motivos por los cuales son raptados por un ratito y metidos en los laboratorios de las naves cósmicas. A los extraterrestres les llama mucho la atención ver esos anormales que viven aquí en la Tierra y se los llevan para estudiarlos en los laboratorios a ver qué es lo que les está pasando. Porque los terrícolas son seres anormales. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ahora se explicarán ustedes pues todo esto con claridad. Uno viene a tener una psiquis normal cuando ha trabajado sobre sí. Antes no es posible. En tiempos arcaicos de nuestro mundo, la psiquis de los seres tricerebrados era normal. Entonces la humanidad estaba a tono con las otras humanidades planetarias. Pero desgraciadamente, después de la aniquilación del abominable órgano articulador que le fuera dado a la humanidad, con el propósito de establecer la estabilidad de la corteza geológica de la Tierra, la psiquis se volvió anormal, porque las consecuencias de ese abominable órgano quedaron depositadas en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Esas consecuencias constituyen lo que se llama ego. La conciencia embutida entre el ego empezó a funcionar en forma anormal y sigue anormal, desgraciada. Sí, pues que el propósito de nosotros es crear criaturas normales, sacarlas del estado de anormalidad psíquica en que se encuentran. Vean ustedes las diversas anormalidades de los tricerebrados terrícolas. Una de ellas, la intolerancia. Es gravísimo. Ver el defecto ajeno, mas no ver el defecto que cargamos. Si a otros endilgamos tal o cual error, muy sobrados los tenemos nosotros. Lanzar juicio sobre las actitudes o pensamientos o proyectos de nuestros semejantes sin evidencia previa. Es una normalidad. Porque si uno ve, por ejemplo, en un semejante, tal o cual actitud, ¿por qué lanzar juicios sobre la misma? Los hechos en sí mismos pueden ser entendidos cuando se les examina con el sentido de la autoobservación psicológica. Pero si nosotros no usamos el sentido de la autoobservación psicológica, ¿cómo podríamos entender en forma íntegra los hechos? Observación psicológica. Pero si nosotros no usamos el sentido de la autoobservación psicológica, ¿cómo podríamos entender en forma íntegra los hechos?